Bien. Buen día, estimado público. Mi nombre es Adán Casia, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Derecho y Sociedad, así como el Consejo Editorial de Polemos, portal jurídico interdisciplinario. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con Eber Tassano Belaochaga. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en regulación y expresidente de Indecopi por 5 años y actualmente también expresidente del Tribunal de Fiscalización Ambiental, Pesquería e Industria Manufacturera. Hoy día vamos a conversar sobre los elementos y características de la libre competencia que son fundamentales para la expansión de los mercados. Muy buenos días y bienvenido otra vez a la sala, doctor Eber. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes los temas que el día de hoy vamos a conversar. Bien, para comenzar, doctor Eber, qué es para usted la libre competencia? ¿En dónde se fundamenta? ¿Y cómo logra Indecopi materializar su función para fiscalizar y supervisar los diferentes mercados de nuestra economía? A ver, el punto de partida de la libre competencia, en el caso peruano, podemos establecerla en el artículo 61 de la Constitución, la cual establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el abuso de posición de dominio. Ese es el punto de partida constitucional del marco referido a la libre competencia. Y esto está dado porque nuestra Constitución establece un modelo de economía social de mercado donde se señala, y eso sí establecido, por ejemplo, en una sentencia del Tribunal Constitucional, el mercado en cuanto sea posible y el Estado en cuanto sea necesario. ¿Qué quiere decir esta frase? Que en primer lugar vamos a dejar que el mercado actúe y cuando el mercado no actúe correctamente va a intervenir el Estado. ¿En qué momento va a intervenir el Estado? Justamente ahí tenemos el rol de Indecopi. Indecopi va a garantizar que las relaciones de mercado dentro de lo establecido en la Constitución y luego en las normas posteriores se cumpla adecuadamente. ¿Para qué? Para que los individuos y las empresas puedan competir bajo un respeto de reglas, ¿no? Es como si estuviéramos jugando un partido de algún deporte y necesitamos un árbitro que se encargue de hacer cumplir las reglas. Sacar tarjeta amarilla, sacar tarjeta roja, sancionar a aquellos que no cumplan con las reglas. Ese es el rol de Indecopi dentro de la economía social de mercado, justamente para hacer cumplir lo que acabamos de leer en el marco de la Constitución, que el derecho de la competencia se respete, que haya una libre competencia. Con la competencia, sin duda alguna, ganamos todos. Creo que si queremos tener un ejemplo claro de cómo nos beneficiamos con el tema de la competencia, podemos señalar el mercado de las telecomunicaciones. El mercado de las telecomunicaciones, cuando se reguló la portabilidad numérica y se permitió que los usuarios pudieran migrar conservando lo más valioso que tenían, que era el número telefónico, el mercado, sin duda alguna, evolucionó en favor de los consumidores. ¿Por qué en favor de los consumidores? Porque hubieron promociones para adquirir equipos, bajaron el tema de las tarifas. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo se materializa la competencia en beneficio del consumidor y creo que con eso he respondido la primera pregunta. Probablemente faltaría precisar el rol de Indecopi. Como he dicho, el rol de Indecopi va a ser el árbitro. Para eso Indecopi tiene una comisión de libre competencia que es el órgano encargado justamente de poder vigilar que el mercado funcione adecuadamente y de intervenir cuando lo juzgue necesario, ¿no? Excelente. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre los conceptos o los elementos de la posición de dominio y las prácticas colusorias, horizontales y verticales? Y también cómo es que se ha venido supervisando, ¿no?, estas prácticas durante la pandemia, ¿no?, este marco de emergencia sanitaria, dado que se han incrementado las diferentes transacciones virtuales. A ver, aquí hay que diferenciar los temas. A ver, en primer lugar, estamos hablando de la posición de dominio. La posición de dominio es algo permitido, es algo válido. Lo que se sanciona es el abuso de la posición de dominio en un determinado mercado. Ujú. Eso es lo que el INDECOPI va a sancionar. La posición de dominio per se no acarrea ninguna responsabilidad. Si lo repito, lo que hay que ver es que la empresa que tiene posición de dominio en un determinado mercado abuse de esa posición generando efectos anticompetitivos y por lo tanto perjudicando al consumidor. Las prácticas colusorias es cuando las empresas se juntan para tergiversar las decisiones del mercado, ¿no? Por ejemplo, acordar precios, acordar condiciones de comercialización. Eso claramente está prohibido y aquí se sanciona las prácticas colusorias. Indecopi en los últimos años ha tenido una práctica bastante fructífera en sancionar una serie de cárteles,
el GNB, el papel higiénico, ¿no? En los casos de hemodiálisis, ¿no? Y sin duda alguna lo que busca es decir, no, las decisiones del mercado tienen que ser tomadas de forma individual. No pueden haber cárteles que fijen precios para aprovecharse de su posición, ¿no? Eso en cuanto a las definiciones y los ejemplos. Y lo segundo, referido a cómo está la labor de Indecopi. Bueno, Indecopi tiene una estructura, ¿no? Que tiene una gerencia de supervisión y fiscalización creada hacia el año 2012, y a partir de ahí, ¿no? Esta gerencia coordina directamente las investigaciones con la comisión, que en este caso es la Comisión de Libre Competencia, y la comisión también tiene un equipo para poder llevar a cabo investigaciones. Y ha estado Indecopi, como lo hemos visto a través de las redes y las noticias, bastante activo. No solamente en el tema de libre competencia, sino también en el tema de protección al consumidor, que es probablemente el más afectado en esta situación de pandemia. Entonces, la labor de Indecopi no se ha detenido, tiene una estructura, repito, a través de las comisiones y a través de sugerencias de supervisión y fiscalización, que le ha permitido continuar con esta labor y marcar, lo que es muy importante, marcar su presencia en el mercado. Porque como señalé en la primera pregunta, esto es como si estuviéramos en un juego dentro del mercado. Y si los jugadores no ven que tienen un árbitro que se hace respetar, van a tratar de aprovecharse de esa situación. No cabe la menor duda que el rol que ha tenido y que tiene Indecopi en el mercado permite, ¿no? Marcar esa cancha, marcar, decir, señores, aquí está el árbitro y hacerse respetar. Y creo que Indecopi lo está haciendo. Excelente. Y bueno, en agosto del 2020 el Congreso impulsó legislación con respecto de los delitos de acaparamiento y especulación como medidas para combatir precios excesivos en servicios considerados esenciales. Para usted, ¿qué tan efectivas fueron estas medidas y cómo podrían reducirse el alza de precios en el contexto de la emergencia sanitaria? Bueno, estas medidas no las considero las más adecuadas y las más prudentes. Su aplicación en otras legislaciones, en otros países, no ha dado los frutos correctos porque justamente es contraria a lo que señalamos anteriormente, ¿no? Combatir el alza de precios excesivos. ¿Qué es un precio excesivo? Eso es relativo. En un marco de libre competencia, los precios son una señal al mercado, una señal de que hay mayor demanda y que por lo tanto es necesario que ingrese una mayor oferta, ¿no? Limitar eso va a generar una serie de tergiversaciones al mercado que en el mediano y a largo plazo van a perjudicar al consumidor. La mejor manera de poder generar precios más cercanos a los competidores es, volviendo a la primera pregunta, generar competencia. Cuando más competencia generes, los consumidores van a tener mayores posibilidades para acceder a productos de acuerdo a la calidad y de acuerdo al precio que elija. Para ello, obviamente, el Estado tiene que ver de que se cumplan las reglas de competencia y que no existan barreras para entrar a determinados mercados, ¿no? Por ejemplo, en el tema de medicamentos, que la DIGEMIT registre rápidamente los medicamentos que se presenten, que no se demore para que puedan entrar mayores medicamentos al mercado y de esa manera el consumidor pueda tenerlo. O ampliar los canales de venta, ¿no? Además de farmacia, por canales virtuales, en supermercados, en otras tiendas, determinados medicamentos que no necesitan receta. Entonces, cuando tú amplías la oferta, amplías la competencia, el consumidor tiene mayores posibilidades y va a haber una reducción de precios. Esa es la manera en la cual hay que, entre comillas, regular, ¿no? Las acciones en el mercado y no con leyes que penen o sancionen, como se señala, precios excesivos o abusivos, porque es relativo el precio excesivo o abusivo, ¿no? Eso va a depender de cada circunstancia. Ujú. ¿En qué consiste el concepto de Failing Firm Defense o excepción de empresa en crisis en el marco del control de empresas con respecto del control de concentraciones empresariales? Bueno, se entendería que el Perú ya tiene una legislación, pues se entiende que el Perú ya tiene una legislación en control previo de fusión, ¿no? Está entrando en vigencia recién este año, eh, y lo que hay que ver es cuando una empresa se encuentra en crisis y frente a la crisis necesita para sobrevivir la necesidad de una fusión. En este caso, Intecopi, si esa fusión supera el umbral establecido en la norma, va a tener que pasar por una aprobación de copy. Pero dada la situación especial que se señala en el caso que se menciona, va a tener que ser un proceso mucho más expeditivo, ¿no?
y con ciertas excepciones, tomando en cuenta que está en juego la supervivencia de la empresa. No solamente una decisión empresarial, sino la supervivencia, repito, la subsistencia de esa empresa en el mercado y consiguientemente, ¿no? Todo lo que implica en cuanto a las relaciones laborales y relaciones comerciales, ¿no? Ujú. Excelente. Y respecto ya de todo lo conversado, este tipo de prácticas suponen un gran reto para Indecopi. ¿Cómo considera usted que se debería de enfrentar esta problemática en esta pandemia? ¿A qué problemática específicamente te refieres? Porque como se toca varios temas, el tema de Ujú. fusiones, el tema de concentraciones, cárteles, ¿cuál de ellos? Con el tema del, bueno, el abuso de dominio, ¿no? O la posición de dominio y con respecto Ok, también a la sección de empresa en crisis. bueno, en general, ¿no? En general, el rolling de copy en momentos como la que vivimos actualmente es justamente a poder darle la seguridad al consumidor, ¿no? Y a las empresas de que se tiene una autoridad de libre competencia fuerte, con presencia en el mercado, activa, mostrarse presente, ¿no? En las actividades económicas. Muchas veces, ¿no? Esa presencia no necesariamente quiere decir con intervención, ¿no? Porque lo que se requiere es que se sienta la presencia a través de acciones de supervisión, abogacías de la competencia, por ejemplo, capacitación, educación, coordinaciones con los diferentes gremios, con los de consumidores, para decir, aquí estoy, ¿no? Como autoridad de competencia y estoy marcando la cancha para que las relaciones en el mercado se lleven adecuadamente. Para eso, sin duda alguna, el apoyo político a las acciones de Indecopi en el sentido de que no se quiere interferir con su labor, ¿no? Y se le deja actuar libremente. Y también el tema presupuestal son aspectos sin duda alguna sustanciales. Indecopi se desenvuelve en base a presupuestos propios, no recibe en términos generales presupuesto del Tesoro Público. Pero en algunas circunstancias sería bueno evaluar si es necesario que el Tesoro Público transfiera Indecopi para poder fortalecer sus funciones, tomando en cuenta que la crisis también debe haber afectado los ingresos del Indecopi, ¿no? Ujú. Excelente. Bueno, doctor, eso sería todo por hoy. Muchas gracias también por sus comentarios, por su tiempo, ¿no? Acerca de esta conversación y cómo es que es un elemento fundamental, una institución fundamental del derecho mercantil que permite una estabilidad en los mercados, ¿no? Y en empresas con respecto a la economía. Gracias por su tiempo nuevamente e invitamos al público espectador a que pueda seguirnos con más contenido como este en nuestras redes sociales y será hasta una próxima oportunidad. Listo, muchísimas gracias. Queda a su disposición. Hasta luego.